Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. En esta ocasión vamos con el quinto tema, que son las interfaces de audio. Recuerda que aquí ya vamos a utilizar un poquito de información de los videos anteriores. Entonces te recomiendo que vayas desde el video 1 hasta el video 4 y luego veas este video. Y sin más que más, vamos con la información. Una interfaz es la conexión entre dos sistemas, programas, dispositivos, componentes, aparatos, máquinas de carácter informático que proporcionan un intercambio de información. Recordemos que al ser una situación de carácter informático corresponde a una comunicación entre computadoras o sistemas de carácter digital. Como podemos ver en la imagen, tenemos estas pequeñas interfaces que podemos observar. Por ejemplo, tenemos una interfaz de salida, que es nuestra impresora. Si fuera un escáner, pues sería una interfaz de entrada y de salida, porque puede recibir una imagen, digitalizarla y mandarla ya en formato ceros y unos a la computadora para que se procese. O ese proceso de ceros y unos se puede mandar a la impresora, ella lo interpreta y puede generar una impresión. Entonces, ¿qué pasa con este sonido que convertimos a audio, a estos impulsos eléctricos? Bueno, para eso recordemos que vamos a necesitar un preamplificador para levantar la señal. Para eso necesitamos pues un convertidor analógico digital que va a recibir esa señal eléctrica del micrófono o de la guitarra o de nuestro instrumento que genera una señal de línea, lo va a convertir a ceros y unos y eso va a ir al sistema que va a interpretar esa información. Ahora, si queremos regresar, pues mandamos esos datos en ceros y unos ya procesados. Tenemos un conversor digital analógico que lo que va a hacer es interpretar esos ceros y unos y mandarlos o convertirlos a una señal eléctrica que luego nosotros vamos a poder escuchar. Como vimos el día de ayer en nuestro video de mezcladoras, pues tenemos por ejemplo aquí una mezcladora que va a agarrar todos los canales de entrada, los va a mezclar y me va a generar una salida de audio pues ya mezclada. Bueno, si yo quisiera eso, interpretarlo en ceros y unos y que poderlo procesar en mi computadora, pues necesito de una interfaz. Por ejemplo, tenemos este modelo que tiene únicamente dos entradas, que no tienen preamplificador, que no tienen nivel de ganancia, únicamente van a recibir ya esta información eléctrica que aquí ya pasó por ganancia, por ecualizadores, por niveles de salida y lo vamos a recibir y lo vamos a convertir a ceros y unos para que lo podamos interpretar en nuestra computadora. Esta información que tenemos en ceros y unos lo podemos mandar a nuestra interfaz y la podemos interpretar como nuestra salida de audífonos, que aquí sí tenemos obviamente un amplificador de audífonos, o lo podemos mandar ya a unos monitores. En este caso tienen que ser monitores activos o tendrían que entrar a un amplificador antes y luego el amplificador alimentar los monitores, porque si se dan cuenta esto es una salida de nivel de línea. Esto no tiene amplificación ni preamplificación. Ahora veamos una interfaz un poco más compleja. Esta interfaz tenemos una entrada de micrófono con su ganancia dedicada, que es como lo que vimos ayer en la mesa de mezcla o la mesa de audio. Tenemos una ganancia para que el nivel de micrófono, que es muy bajo, pues llegue a un mejor nivel y pueda ser convertido de análogo a digital pues de la mejor forma. También tenemos una entrada de instrumento que obviamente pues esta es de alta impedancia, podemos conectar el instrumento de forma directa y también tenemos un nivel de ganancia. Luego tenemos un volumen maestro, que esto está dedicado para nuestra salida de monitores. Luego tenemos un nivel para el volumen de nuestros audífonos. Con esto podemos controlar la ganancia de salida y con esto la ganancia de entrada. Entonces tenemos en esta interfaz dos entradas independientes y aquí también tenemos dos salidas independientes que van a ser ya las salidas de monitores, que va para un monitor, para el otro monitor. Y recordemos, nuestra computadora es la que va a interpretar la información que va a llegar de la interfaz y que va a salir de nuestra interfaz. Esto obviamente pues existen diferentes tipos de conexiones.
o de protocolos que se pueden seguir para que esta interfaz se comunique con nuestra computadora. En este caso tenemos un USB, pero puede ser otro tipo de protocolos, como puede ser un USB tipo C, como puede ser un fireware, entre otros. Al final lo importante es que exista una forma de comunicarse entre la interfaz y la computadora. Es importante recalcar que las interfaces de audio están diseñadas para recibir un número de canales de entrada y enviar un número de canales de salida. Dependiendo del número de canales que nosotros necesitemos, pues es la interfaz que vamos a comprar. Por ejemplo, si solo vamos a grabar una voz y un instrumento, pues podemos comprar una interfaz que solo tenga 2 entradas de salida. Si solo vamos a utilizar un par de monitores, pues es más que suficiente que nada más tenga 2 salidas. Pero ¿qué pasa en las situaciones donde necesitamos más salidas, más entradas? Para ese caso, pues necesitamos una interfaz muchísimo más grande o con más prestaciones. Obviamente, dependiendo la cantidad de canales que necesitemos, es lo que tenemos que buscar. Por ejemplo, la M-Audio 2626 tiene la capacidad de tener 26 entradas y 26 salidas. Es importante recalcar que normalmente una interfaz no va a combinar los canales. Siempre te van a llegar de forma independiente a tu computadora para que los puedas interpretar uno por uno. A diferencia de una mezcladora, que como su nombre lo indica, la idea es mezclar los canales o las entradas de audio. Como último dato, recordemos que en las interfaces ya estamos en el fabuloso mundo digital. Entonces es muy importante identificar qué tipo de interfaz vamos a adquirir o vamos a utilizar. Obviamente, hoy en día ya las interfaces tienen muy buenas prestaciones, entre muy buenos preamplificadores, que normalmente son los transparentes, y muy buenos convertidores, análogo digital y digital análogo. Pero recordemos que en las prestaciones, por ejemplo, podemos elegir una interfaz que sea de 16 bits a 44.100 kHz. Este dato es muy importante porque a la hora de decidir cuál comprar, podemos guiarnos, por ejemplo, con esta gráfica. A nuestra entrada de señal, ya en nivel de línea, supongamos los más 4, si estuviéramos trabajando a 16 bits en nuestra interfaz, o nuestra interfaz únicamente funciona a 16 bits, pues como vemos esta es la resolución que voy a tener. Voy a empezar en menos 12 y solo tengo esos 12 decibeles para empezar a llegar a saturar. Realmente es una resolución buena, pero muy recortada. Cuando nos vamos a 24 bits de resolución, este número aumenta. El más 4 de entrada se convierte a menos 18 a 24 bits. Y obviamente tenemos 18 decibeles antes de llegar a la saturación. Otra forma de entenderlo muy rápido es viendo esta tabla. Por ejemplo, si trabajo a 16 bits con un muestreo de 4400, normalmente voy a generar archivos musicales de 10 megabytes por minuto. Cuando uso 16 bits a 48 kHz, pues va a aumentar a 11 megabytes por minuto. Ahora veamos qué pasa si subimos la resolución a 24 bits a 96.000 Hz. Pues tenemos archivos de 33 megabytes por minuto. Entonces es evidente que a mayor resolución y a mayor cantidad de muestreos, pues el archivo va a ser más grande. Evidentemente quiere decir que está más cercano a nuestra señal de audio. Recordemos que mientras más bits tengamos y más frecuencias de muestreo, pues nos vamos a acercar muchísimo más a la línea original del audio. Bueno, pues espero que estés disfrutando de estos videos. Recuerda que este es un tema muy sencillo. Estamos hablando únicamente, digamos que de un lenguaje de comunicación donde vamos a recibir el audio, lo vamos a convertir a ceros y unos y va a ser interpretado por la computadora. La computadora que mueve los ceros y unos lo va a mandar a la interfaz y lo va a convertir de nuevo a una señal de audio de salida. Entonces es bastante sencillo. Sin embargo, como vimos, existen diferentes tipos de
interfaces que realmente hacen lo mismo y que vienen con el carácter de entradas y salidas que vamos a ocupar, si son entradas para micrófonos, si son entradas de línea o si son entradas para instrumento. Obviamente existen muchas marcas y algo que no quise tocar pero que es muy importante es que definas qué interfaz vas a comprar y verificar que sea compatible con tu sistema operativo, con tu computadora si tiene la entrada requerida. Por ejemplo, vimos la 2626 de M-Audio que tiene una salida Firewire. Esa salida muchas computadoras no la tienen. Entonces, si no tiene esa conexión, pues no hay forma en la que pueden comunicarse la interfaz con la computadora. Hoy en día, casi todas ya son USB o USB tipo C, y es un conector, digamos, más conocido, más estándar, más aplicado hoy en día en las computadoras. Entonces es muy sencillo pues conectar tu interfaz a tu computadora y que puedas generar esa comunicación de entrada y de salida. Y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego.